Energía cinética. La energía cinética que reside al interior de los sistemas manifiesta su presencia, por ejemplo, al realizar un trabajo. Así, la energía cinética, en inglés kinetic, de una partícula es la que dicha partícula posee en virtud de su velocidad, cuya medición es el trabajo que puede realizar hasta quedar en reposo. Naturalmente, en primer lugar, depende del sistema de referencia seleccionado. Así, un observador externo, que podría ser un sistema de referencia inercial, acusará la velocidad que posee la partícula o el centro de masa, nuestro cuerpo, mientras que un observador que viaja con el cuerpo no acusará ninguna velocidad. Si desde el sistema de referencia X y con origen en O observamos que una partícula o el centro de masa de un cuerpo cuya masa es m, animado con una velocidad horizontal v, al aplicarle una fuerza exterior neta, horizontal y constante, opuesta en sentido pero en la misma dirección de la velocidad v, experimenta un trabajo durante el recorrido de la distancia delta x durante el desplazamiento desde O hasta el punto de detención X final, donde B vale 0. Dicho trabajo es igual y opuesto al trabajo realizado por la partícula, ya que si un agente externo aplica una fuerza F a la masa m, este reacciona sobre el agente exterior con una fuerza igual y contraria por la tercera ley de Newton. Y por lo expuesto al principio de este trabajo, ¿cierto?, es que el trabajo, valga la redundancia, es la medida de la energía cinética que posee el sistema. Así, la energía cinética es igual al trabajo de la fuerza con el signo cambiado. Por definición de trabajo, el producto del vector fuerza por el vector desplazamiento, el producto escalar entre ambos. F es constante y delta X coincide en dirección, pero de sentido contrario a la fuerza F. Hace que al desarrollar el producto escalar del trabajo nos quede F por delta X por el coseno de 180 grados, ángulo formado entre el desplazamiento y la fuerza F externa. Esto sabemos que es igual a menos 1, lo que hará cambiar el signo del producto F delta X. Además, como la aceleración es constante y es el cociente entre la fuerza y la masa por la expresión de la segunda ley de Newton, el movimiento de la partícula a partir del instante de aplicación de la fuerza es uniformemente retardado, por lo que para el intervalo de tiempo t entre 0 y la posición final x final, nos va a quedar que la velocidad final, que es nula, es igual a la velocidad inicial, menos, porque a va en sentido contrario al eje positivo de x, aceleración por tiempo. Despejando, tendríamos el tiempo. Y la posición final va a ser igual a la posición inicial, que es nula, es el origen 0, más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazando este valor del tiempo, equivalente b sobre a, en esta expresión, nos va a quedar posición final igual a b por b sobre a, o sea, b cuadrado sobre a menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería b cuadrado sobre a cuadrado. Simplificando, a con a cuadrado, nos queda esta expresión.
Sacando como un denominador 2a y operando matemáticamente esta resta, nos queda que la posición final vale b cuadrado sobre 2a. El trabajo de la fuerza F, como lo habíamos definido, es menos F por el desplazamiento, que sería la diferencia entre las posiciones final menos la inicial que parte desde el origen cero. O sea, que si reemplazo x final por su igual b cuadrado sobre 2a, me queda menos f b cuadrado sobre 2a para el trabajo de la fuerza F. Conforme la segunda ley de Newton, F es igual a masa por aceleración. Las aceleraciones se van a simplificar, ya que están en el numerador y en el denominador de la expresión del trabajo de la fuerza F, y nos va a quedar que la energía cinética que habíamos definido como el trabajo F con el signo cambiado va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y los signos negativos tanto de esta expresión como de esta expresión hacen que el resultado sea positivo. Y esta es la energía cinética, que como vemos es una función de estado, es decir, conocido el estado de la partícula, ya sea posición o velocidad, se determina el valor de K. Las unidades de medición, como es obvio, dada esta igualdad, son las mismas del trabajo. Y al igual que el trabajo de una fuerza, la energía cinética de una partícula es una magnitud escalar, de manera que la energía cinética de un sistema de partículas se determinará simplemente como la suma de las energías cinéticas individuales. A continuación, veremos el teorema del trabajo y la energía, comenzando con fuerza constante. En el caso de una partícula sometida a una fuerza constante, el resultado es un movimiento con aceleración constante. Más adelante demostraremos que el mismo resultado se obtiene cuando intervienen fuerzas variables. En el caso de una fuerza constante, se cumple que la velocidad media en un intervalo es igual al promedio entre las velocidades final e inicial. A su vez, por definición, esto es el desplazamiento en el tiempo. La aceleración es constante, está definida como el cambio de velocidad en el tiempo. La podemos desarrollar utilizando este cambio de velocidad como la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial. Despejando de acá esta diferencia, nos queda que esto sería igual al vector aceleración por tiempo. Multiplicando ambos miembros de estas dos igualdades, o sea, primer miembro, velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por primer miembro de esta expresión, velocidad final menos velocidad inicial, igual a el desplazamiento dividido la variación de tiempo por aceleración por esa variación de tiempo, que al figurar tanto en el numerador como en el denominador se va a simplificar, y como es un producto escalar, puedo colocar primero la aceleración y después el desplazamiento. No va a cambiar el resultado final. Aplicando la distributiva, tendríamos velocidad final por velocidad final al cuadrado, velocidad final por velocidad inicial, signo negativo, velocidad inicial por velocidad final con signo positivo, y velocidad inicial por velocidad inicial con signo negativo elevado al cuadrado. Como vemos, estas dos expresiones son iguales y
con signos contrarios se pueden cancelar. De esta manera, la expresión que nos queda sería esta, previo multiplicar por m toda la expresión por la masa y distribuirla. Si la reordenamos, distribuimos el 2 en cada uno de estos términos, nos queda 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y masa por aceleración, según la segunda ley, es fuerza que queda multiplicada por el desplazamiento. Como vemos, los términos del primer miembro son la energía cinética final y la energía cinética inicial. Y el segundo miembro no es otra cosa que la expresión de trabajo. Esto que está acá sería una variación de la energía cinética, que queda igual al trabajo, pudiendo definir al trabajo neto realizado por las fuerzas de un objeto igual al cambio en su energía cinética, como el teorema del trabajo y la energía cinética. Nótese que a diferencia del trabajo, la energía cinética no puede ser negativa nunca. Y podemos enunciar una importante ley de conservación. La energía cinética de un sistema de partículas o cuerpos que se comportan como ellas permanece constante si el trabajo neto es cero. Si la magnitud de la velocidad es constante, la energía cinética no cambia y por ella la fuerza resultante no realizará trabajo. Como ejemplo, cabe mencionar el caso del movimiento circular uniforme. Y así, solo cuando la fuerza tiene una componente en la dirección del movimiento, realizará trabajo y modificará la energía cinética del sistema. Con la deducción del teorema del trabajo y la energía, para el movimiento rectilíneo con fuerza neta constante, haremos lo mismo para movimiento rectilíneo con fuerza que varía con la posición. Para ello, la aceleración partícula la expresamos como variable de x. La aceleración de x sería la derivada de b de x con respecto al tiempo. Aplicando la regla de la cadena y a sabienda que la velocidad en x es la derivada de x con respecto al tiempo, nos queda esta expresión. El trabajo neto sería la integración del producto de la fuerza dependiente de x por diferencial x entre dos posiciones en x inicial y final. Por la segunda de Newton, f de x, masa por la aceleración de x. Y la aceleración de x la habíamos obtenido de esta forma, reemplazando acá aceleración de x por su igual, simplificando los dos diferenciales iguales, uno en el numerador y otro en el denominador, nos queda esta integración. Ahora, cambiando las variables de integración de x a b de x ahora, los nuevos límites serán b inicial en x y b final para dos posiciones x inicial y x final respectivamente. Esto nos da como resultado esta expresión que está acá, que al integrarla nos quedará masa por b de x al cuadrado sobre 2 entre estos dos límites. Si los reemplazamos, nos queda esta expresión de trabajo, a sabienda de que esto es la energía cinética final en x y esta es la inicial
en X, obtendremos el mismo resultado que para fuerzas constantes. A continuación, generalizaremos para el caso de una partícula que vamos a someter a realizar una trayectoria variable y también sometida a una fuerza variable con la posición o el tiempo. Dividiremos la trayectoria en diferenciales casi rectilíneos, diferenciales R, calculando el trabajo diferencial en cada uno de ellos de la siguiente manera. El producto del vector fuerza por el vector desplazamiento diferencial R. Nuevamente, para obtener el trabajo entre posiciones A y B sobre la curva, tendremos que integrar precisamente el trabajo diferencial. En la integral de trabajo, la letra C indica que el trabajo no es una función de estado, sino que depende del camino. No basta con conocer posición y velocidad de la partícula en un momento dado, sino que es necesario saber qué curva ha descrito y qué fuerza ha actuado sobre ella en cada punto del camino. Si reemplazamos el trabajo diferencial igual producto escalar del vector fuerza y el vector desplazamiento R, nos queda esta expresión. Pero si desarrollamos el producto escalar, obtendremos que la integración va a ser sobre la proyección del vector F en la dirección del vector desplazamiento, al cual llamamos F tangencial. Ese F tangencial por la segunda ley de Newton es igual al producto de la masa por la aceleración tangencial. A la aceleración tangencial la podemos reemplazar por la derivada del módulo de la velocidad, derivada de v con respecto al tiempo. Y el cociente entre el desplazamiento diferencial r y el tiempo diferencial t, que tarda en desplazarse, es igual a la velocidad de la partícula. M por v por diferencial v es precisamente el diferencial de energía. Como se puede apreciar, la integración de el trabajo diferencial entre los puntos A y B en la curva es igual a la integración de el diferencial de energía cinética. Eso dice que el diferencial de energía cinética es un incremento muy pequeño de una función y el trabajo diferencial es una cantidad muy pequeña del trabajo realizado. Integrado de esta manera, volvemos a obtener la expresión del teorema del trabajo y la energía. Para reafirmar lo expuesto, pasaremos a desarrollar la resolución del ejercicio 673 del libro Física Universitaria de Szymanski, volumen 1, 13ª edición, que
es la resolución con coeficientes de fricción variables. Y dice así: una caja resbala con rapidez de 4,50 metros por segundo por una superficie horizontal cuando, en el punto P, encuentra una sección áspera. Aquí el coeficiente de fricción no es constante, inicia en 0,100 en P y aumenta linealmente con la distancia después de P, alcanzando un valor de 0,600 en 12,5 metros más allá de P. Use el teorema del trabajo y la energía para obtener la distancia que la caja se desliza antes de detenerse. Determine el coeficiente de fricción en el punto donde se detuvo. Y por último, ¿qué distancia se habría deslizado la caja si el coeficiente de fricción, en vez de aumentar, se hubiera mantenido en 0,100? El teorema del trabajo y la energía es un ejemplo de una ley invariante de la física, ya que si bien al medir los desplazamientos en distintos marcos de referencia inerciales, los observadores no acusarán iguales resultados, al aplicar el teorema que dice que el trabajo es igual a la variación de energía cinética, la igualdad se cumple en todos los marcos de referencia inercial. Con el marco de referencia inercial seleccionado, si bien el teorema del trabajo y la energía lo hemos deducido para partículas, y todas las partes de la caja se mueven exactamente de la misma forma, inferimos que el objeto se comporta como una partícula. Además, al utilizar el teorema, podemos tratar un objeto extendido como partícula si la única clase de energía que posee es la cinética. El trabajo realizado por la fricción será igual a la energía cinética final menos la inicial. Como la fuerza de fricción no es una constante, usaremos la integral del producto escalar de la fuerza, que varía en x, por el elemental de desplazamiento diferencial x. Tanto el peso, m por g, como su consecuencia, por la tercera ley de Newton, la normal, no producen trabajo sobre el desplazamiento x. De P a Q hemos esquematizado la zona áspera de esta manera. En P, que consideramos posición inicial igual a 0 metros, con x inicial, y en Q consideraremos como la posición final, que son los 12,5 metros que dicta el problema, con la nomenclatura x final. Con x indicamos la distancia más allá de P. En la gráfica, coeficiente de fricción cinética versus posición x, se puede apreciar cómo el coeficiente de fricción cinética varía linealmente con x según dicta el problema. Siendo la función de una recta f de x igual a la ordenada al origen, que en este caso es 0,100, más la pendiente, que hemos asignado con b, por x la variable, podemos escribir, reemplazando valores, que la ecuación mu de k es igual a 0,100 más b, que sería el cociente entre delta i sobre delta x y da 0,041 sobre metros, por x. El trabajo como producto escalar integrado del vector fricción por el vector desplazamiento diferencial x, al desarrollarlo como tal, quedaría igual al módulo de la fuerza de fricción por el módulo
del desplazamiento diferencial x por el coseno comprendido entre dichos vectores, que en este caso es igual a 180 grados, porque el cuerpo se desplaza a derecha y la fricción siempre se opone al movimiento. Y eso me daría igual por el teorema a la variación de energía cinética. Si reemplazamos la fuerza de fricción, que es igual al producto del coeficiente de fricción cinética en este caso, o la normal, que es m por g, nos queda esta expresión que está acá, ya que el coseno de 180 es menos 1, signo que hemos sacado fuera de la integral. Las variaciones de energía cinética que figuran en el segundo miembro de la igualdad del teorema serían la energía cinética final, que es cuando el cuerpo se detiene, por lo tanto la velocidad en ese punto es 0 y su cinética también lo es, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que es la que tiene en el punto P. Los signos negativos a ambos miembros se van a simplificar, igual que las masas que quedan en esta igualdad. Sacando g como constante fuera del signo de la integral, nos queda integrar entre posiciones 0 y x final la expresión de mu, que estamos reemplazando por su igual, 0,100 más b por x, por diferencial x, igual a un medio de b sub i al cuadrado. Eso implica que al integrar 0,100 multiplicado por diferencial x quedará x fruto de la integración, y al reemplazar los extremos solo quedará x final más la pendiente. Integrar x por diferencial x sería x cuadrado sobre 2. El único extremo que tiene valor es x final, igual a un medio de la velocidad inicial al cuadrado. Reemplazando ahora sí valores, va a quedar g, nos va a quedar 0,100 por x final, más la pendiente, 0,40 sobre metro, por la posición final cuadrado sobre 2, igual a un medio de la velocidad inicial dato del problema al cuadrado. Desarrollando esta expresión, dando distributiva, logramos esta ecuación de segundo grado para determinar la posición final. Calculada nos da que es 5,11 metros. O sea que se estaría deteniendo el móvil, la caja, aproximadamente en la mitad, casi mitad de su recorrido. En la sección B se solicita determinar el coeficiente de fricción en el punto donde se detuvo, o sea acá, en los 5,11 metros. Lo vamos a obtener de la ecuación que hemos determinado para el coeficiente de fricción, 0,100 más la pendiente por x, siendo b igual a 0,040. Al reemplazar el punto donde se detuvo, la posición x final igual a 5,11 metros, nos da 0,304, un valor que estaría más o menos a esta altura, casi también la mitad, entre 0,100 y 0,600 de mu sub a. En la sección C, si el coeficiente ahora mantiene constante, igual a 0,100, la distancia recorrida la obtenemos aplicando el teorema del trabajo y la energía. Trabajo de la fuerza de fricción igual a K final menos K inicial, siendo el delta X, el desplazamiento en X, igual a la posición que estamos buscando menos la posición inicial. Y la posición inicial la habíamos determinado como el origen del movimiento y era igual a 0. Por lo tanto, nos queda que el delta X es igual a X. Con ese dato,
Aplicando el teorema, actúa la fuerza de fricción, que sabemos que es el producto de MUK por M por G, por el X, que es nuestra incógnita, igual a la variación de cinética. En la posición donde se detuvo, por supuesto, la velocidad final es 0, por lo tanto la cinética es 0, menos un medio de m v sub i al cuadrado. Los signos menos estaban en nuestras expresiones, a ambos miembros se simplifican, y también las masas. Y al despejar el valor de la posición X, obtenemos que la misma es igual a 10,3 metros. O sea, que podemos inferir que la caja va a llegar más lejos cuando este coeficiente de fricción no va aumentando como planteaba el problema al principio, sino que se mantiene constante igual a 0,100.